Oye, ya está listo Luis Mariano Rendón, entonces, para Sí, que sí. conversemos con él sobre esto. Mostremos su tweet delante que decía, eh, si bien, no sé, las autoridades no lo hacen, bueno, lo haré yo. Eso llama la Dijo Luis atención, ¿ah? Mariano. Es importante lo que él plantea en ese tuit, porque también llama la atención que las autoridades no se hayan manifestado respecto a una situación tan compleja como la que se vivió en la conmemoración del 21 de mayo este sábado, porque en realidad fue complejo. Fue muy complejo. Luis Mariano Rendón, abogado, ¿cómo está? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Hola, Hola, ¿qué Muy ¿qué tal? tal? bien, muy contentos por tenerte esta mañana acá. Tenemos la denuncia que realizó por sedición contra el almirante Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada. Y usted dijo, Luis Mariano, usaré las herramientas legales para resguardar nuestro proceso democrático. ¿Cómo leyó estas palabras y por qué decidió hacer entonces esta denuncia? Bueno, yo creo que es sabido, todo el que tiene alguna noción de la historia de nuestro país sabe el rol que ha jugado la Armada de Chile en la política interna. Históricamente, la Armada se ha sentido depositaria de los intereses de la oligarquía, de los intereses que han sido dominantes en este país, y organizó ya en 1891 un alzamiento contra el presidente Balmaceda para imponer los intereses del rey del salitre, aliándose operativamente, militarmente, con la Gran Bretaña. Gran Bretaña intervino en esa guerra a favor de los alzados. Y luego, recordemos 1973, donde nuevamente la Armada es la que encabeza el alzamiento contra el gobierno del presidente Allende. Merino usurpa el mando de la institución y pasan a encabezar este golpe de Estado, presionando a las otras ramas que se mantenían aún indecisas. Incluso antes del golpe hay antecedentes de que la Armada participó en la desestabilización, entregando explosivos, planificación a Patria y Libertad para que realizara atentados contra la infraestructura del país. Es claramente la Armada de Chile la rama de las Fuerzas Armadas que de forma más clara representa los intereses oligárquicos y que de forma más desembosada ha intervenido en la política chilena. Por lo tanto, las palabras emitidas por el ex comandante en jefe Miguel Ángel Vergara no pueden ser tomadas a la ligera, no pueden ser entendidas como un desvarío, sino están dichos dentro de una institución que tiene una tradición de intervenir en la política nacional, violando su mandato de ser una fuerza obediente y no deliberante, como señala incluso la actual Constitución, y cometiendo en ello crímenes atroces. Todos los días aparecen fallos de los tribunales de justicia que condenan a los violadores de los derechos humanos de la Armada, entre otras de las Fuerzas Armadas, por los crímenes que cometieron en 1973 y en los años posteriores. En ese sentido, Luis Mariano, buenos días, Jaime Coloma por acá. Hola, Jaime. ¿Cómo se establece la posibilidad? Porque el Twitter suyo es muy interesante porque plantea que las autoridades no están usando también sus instancias legales y también comunicacionales. Llama la atención que efectivamente no haya habido un llamado a cuestionar esta situación. Por un lado, desde los invitados a esta conmemoración donde habla el exalmirante en jefe en retiro, versus lo que ocurre también en una pedida de perdón privada que se hace pública y ¿cómo se llama? Un escrito que también se hace público. ¿Cómo? La Ale se nos está... Ale, sí, vaya a salir... Se nos, estamos con... Ya, tranquilidad ante todo. Ahí va la Ale. Agüita. Agüita, sí. Por eso es que estamos retomando mascarilla. Le decía Luis Mariano que en definitiva hay una situación que es bien compleja y que usted lo deja entrever en el Twitter. ¿Qué pasa con eso? Que a mí también me parece grave. Me parece grave que las autoridades no hagan eco de una situación que es compleja
y que además se entiende, lo hablábamos incluso antes de comunicarnos con ustedes, de contactarnos con ustedes, porque esto muestra, como quien dice, la punta del iceberg. No creo que esto haya sido una situación que alguien se fue embolada y simplemente lo dice, sino que aquí hay una situación compleja, y de hecho Hassan lo mencionaba hace un rato, que en Alemania generó situaciones tremendamente duras porque se descubrió, después de una investigación, que en las bases de ciertas instituciones vinculadas a la fuerza estaba proliferando, por ejemplo, el neonazismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque llama la atención en realidad. Bueno, mira, en primer lugar, respecto al rol del gobierno, yo soy uno de los profundamente decepcionados con el rol que ha tenido este gobierno. Decepcionado, la verdad, la palabra que voy a usar, aunque sea dura, es la que corresponde: traicionado. Yo fui hincha de Boric desde las primarias, ¿ah? No fui de los que votó por él como el mal menor. Y en esto, por eso siento la profunda decepción, ¿ah? Porque yo siempre, como muchos chilenos habían votado en segunda vuelta por los gobiernos de la Concertación, sabiendo que era el mal menor y que al día siguiente de que asumieran había que estar enfrentándolo. Eran solamente el mal menor, sin ninguna ilusión, sabiendo a lo que uno iba. Con Boric fue distinto. Con Boric efectivamente pensé que iba a haber un cambio en cómo se iban dando las cosas, y las cosas no han sido así. Han habido gestos que son tremendamente decepcionantes. Yo diría el principal, el mantener al actual general director de Carabineros responsable de las graves violaciones durante el estallido. Eso no tiene ninguna explicación. Yo soy querellante contra Rosas, Piñera y Yáñez por los crímenes del estallido. Y Yáñez ha sido sindicado como el responsable más directo, incluso por los otros coimputados. Hay declaraciones de Mario Rosas donde dicen que no, miren, el general director aquí se dedica a los temas de grandes políticas, doctrinas, digamos, pero el encargado del orden público era el director de Orden y Seguridad. ¿Quién era el director de Orden y Seguridad? Ricardo Yáñez. Entonces eso no se explica. Y así como esa, hay muchas otras situaciones. El no reintegrar a los denunciantes por corrupción, el caso de Rafael Harvey y otros que ustedes han entrevistado aquí, eso debería haber sido los primeros actos de gobierno. Es decir, uno debería esperar un plan de instalación con gestos simbólicos, reintegrar a Harvey, a los otros militares decentes en un acto en La Moneda, ¿no es cierto?, con honores, por el rol que jugaron valientemente al servicio de la probidad en este país. Nada de eso ha ocurrido. Y en este caso de la Armada, tampoco. Dejan simplemente que las cosas ocurran. Hay una presidencia y las Fuerzas Armadas son instituciones que deben ser transformadas. No podemos continuar así, porque acá no es que hayan sospechas de que pueden haber grupos de ultraderecha, son instituciones que forman a las nuevas generaciones de marinos, de soldados, en menor medida de la aviación. Yo diría la aviación ha tenido un rol bastante distinto, pero la Marina sobre todo forma a los nuevos oficiales de la Armada en el culto al golpismo. Mantienen estatuas a Merino, al cabecilla del golpe de Estado. Eso no lo hace ninguna de las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. Solo la Armada. Tenemos un recurso de protección interpuesto sobre eso que debiese ser notificado durante esta semana a la ministra Maya Fernández y a la ministra de Derechos Humanos, en conjunto con el comandante en jefe de la Armada, por el retiro de la estatua de Merino, que es un símbolo tremendo de impunidad. Entonces, a los cadetes de la Escuela Naval los hacen cantar el himno del golpe. El Alborada, que fue un himno compuesto específicamente para el golpe de Estado, para conmemorarlo, lo cantan en formación de salida. Le hacen cantar el Libre, ¿no es cierto? Esta canción de Nino Bravo, que fue como una suerte de himno civil, de himno, claro, del golpe de Estado. Entonces, son formados en eso. Aquí no es que hayan sospechas de que puedan haber grupos de ultraderecha. Institucionalmente, la Armada adscribe al golpismo, adscribe a la herencia de la dictadura, y eso tiene que ser transformado, porque si no, es un peligro permanente para la democracia. Como acto, como el de Vergara, están dejando simplemente de manifiesto. Luis Mariano, pero en ese aspecto también hay un culto, lamentablemente, y aquí yo hago el mea culpa, no en este programa, pero en los medios más tradicionales,
también hay un culto al negacionismo. Hemos sostenido en forma constante, desde la vuelta a la democracia en adelante, una suerte de libertad relatorial, por así decirlo, libertad comunicativa, sosteniendo el negacionismo como una forma de abrir el discurso a la libertad de expresión sin mostrar la otra parte. Entonces ahí también hay una situación muy compleja, porque se establece una multifactorialidad dentro de todo esto, donde mucha gente sostiene esta idea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también hay una cosa que es bien difícil de establecer, porque no es solamente la Armada en particular, que estoy completamente de acuerdo con usted respecto a lo que está diciendo, sino que también hay un relato negacionista que se ha sostenido en el tiempo durante todos estos años, décadas ya. No sé qué piensa al Sí, respecto. efectivamente ese discurso negacionista existe, pero claro, que hayan grupos civiles que enarbolen ese discurso es algo que debiese ser perseguido en algún momento, de esperar que tengamos una normativa que permita hacerlo, pero que ese discurso esté instalado en organismos del Estado ya es otro nivel. Ya Ujú. eso ya es un peligro mucho más evidente cuando son organismos del Estado, que se arrogan ser los depositarios de ciertas visiones que son las correctas, ¿no es Bueno, cierto? claro. Y que por lo tanto tienen derecho a usar la fuerza, esa fuerza que el pueblo de Chile ha puesto en sus manos, los recursos que el pueblo de Chile ha puesto en sus manos, para imponer esas creencias, esas visiones que ellos creen que son las correctas, independientemente de lo que diga la mayoría democrática del pueblo de Chile expresada a través de la institucionalidad que se ha dado. Entonces, es un peligro abierto y yo lamento profundamente que este gobierno no haga las cosas bien a este respecto, no tome cartas en el asunto, con prudencia, con inteligencia, pero comenzando a hacer las cosas y no simplemente escabullendo el bulto. Y lamentablemente las cosas las hace mal y cuando trata de hacer algún gesto, lo hace mal. Me refiero ¿Cómo al qué? caso de A Parga, ver, ¿cuál, la perdón? remoción de Parga. O sea, deja de manifiesto que no hay un cuidado mínimo al momento de tomar una decisión tan importante como nombrar un jefe de zona en una zona crítica, ¿no es cierto?, donde es probable que hayan enfrentamientos, donde se necesita un militar particularmente prudente y que dé garantía de respeto a los derechos humanos. No hubo ningún análisis y se dejó al mismo que había tenido un rol muy cuestionable durante el gobierno de Piñera en el estado de excepción. Entonces, eso nos habla de un gobierno que no está haciendo las cosas como corresponde, que no está tomándolo con la seriedad que corresponde a asuntos de esta gravedad. Y después, claro, lo remueve y genera todo un ruido absolutamente innecesario, pues, porque nunca debió haberlo nombrado. Y cuando lo remueve, además, deja de manifiesto el doble estándar, porque uno dice, bueno, ¿y por qué remueve a Parga, pero no remueve a Yáñez? ¿Cuál es la relación que Claro, existe ¿cuál es ahí? la Bueno, lo de lógica, digamos? Parga es tremendamente menos grave que lo de Yáñez, que está siendo procesado por crímenes de lesa humanidad, está imputado por eso en la fiscalía en estos momentos. Lo de Parga fue defender a un caso donde de homicidio él trató de presentarlo como un simple accidente y finalmente los tribunales le alcanzaron la razón. Mira, es muy preocupante porque eso genera movimientos al interior de la Armada. Ha corrido un video por las redes, no sé si ustedes lo han visto, donde un destacamento de infantería de marina va a saludar en la noche, se cuadra frente a Parga y lo saluda y le agradece la lealtad hasta la muerte, por haber defendido a este tipo que, en el mejor de los casos, cometió con negligencia un crimen, un delito contra un chileno que le costó la vida. Entonces, eso está ocurriendo hoy día al interior de la Armada y este gobierno va generando todos esos ruidos innecesarios al hacer las cosas mal y no hacer las cosas que corresponde a tiempo. Mire, hola Luis Mariano. Hola, Hassan, ¿qué tal? Bien, gracias. Me interesa mucho el análisis que está haciendo. Yo también me declaro decepcionado con las acciones del gobierno. Creo que ha sido bastante indolente en varios elementos.
pero siempre me queda con la duda acerca de las reales facultades que tiene el Ejecutivo de hacer grandes cambios en un sistema como el chileno, que en términos constitucionales tiene los frenos de un Mercedes-Benz y el motor de un Kia Morning. Es muy fácil parar cambios, pero es bastante más difícil hacer cambios, y así está diseñado el sistema político chileno. A propósito del cambio constitucional, entonces, de hecho. Sí, entonces si estamos hablando de las medidas que puede tomar un gobierno de izquierda, centro-izquierda, frente a fuerzas armadas de orden y seguridad que tienen un componente pinochetista fuerte, innegablemente, y tiene también una mayoría de derecha. No son todos pinochetistas, pero que son de derecha es innegable. Entonces tenemos unas fuerzas armadas que son ideológicas. Y eso es una complejidad, bueno, no solamente, no tanto con las fuerzas armadas, sino lo más difícil es tener carabineros que son fuertemente ideológicos, porque eso dificulta la tarea cotidiana de control de delincuencia. Ahora estamos viendo una escalada en violencia, en delincuencia común, y carabineros que están enfocados principalmente en seguir violando los derechos humanos de los que quieren manifestarse, sin preocuparse por el tema de las mafias de comercio ambulante. Exacto. Y las mafias vinculadas con los narcotraficantes. Y cruzando la idea, además, como en el sur, en Gualmapu, lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno tomando en cuenta que esas fuerzas existen? Y yo no sé si acá hay una falta de seriedad que corresponde, o una inmovilidad porque no saben cuál sería la forma para escapar de esa situación. Porque dijiste una cosa que es muy interesante, dijo que había que poner un militar particularmente prudente en la zona del sur, puesto que la situación es súper delicada. En el caso de Yáñez, ¿no?, que está cuestionado por precisamente violación de derechos humanos, yo pregunté a profesor Claudio Nash, la pregunta que, ya, perfecto, quieren sacar a Yáñez, que es facultad del gobierno, del Ejecutivo, ¿quién pondría de vuelta? Y él dijo, tiene que existir algún carabinero que tiene una visión más democrática, de mayor respeto a los derechos humanos, y si no es el caso, que no existe ninguno, estamos en una situación mucho peor de lo que yo habría pensado. Y yo le respondí, yo pienso que estamos en esa situación mucho más complejo, y justamente por eso yo veo la inmovilidad del gobierno, no como una falta de seriedad, sino de una dificultad precisamente con generar una base de personas, de Fuerzas Armadas y Orden confiables para ejecutar esas tareas de manera responsable. No veo la alternativa, no sé si tú ves algo mejor, Luis Mariano. Permíteme, Luis Mariano, que creo que hay un elemento súper interesante que acaba de mencionar Hassan, y que lo dijo el académico Claudio Nach. Yo creo que existe esa persona, pero esa persona probablemente está callada. Está callada. No nos olvidemos que para el golpe de Estado cívico-militar, para la dictadura cívico-militar, se mató a las personas que tenían una postura distinta interna. Porque acá nosotros estamos planteando de que las instituciones son las ideologizadas, no las personas que representan las instituciones. Entonces, no me cabe la menor duda que puede que haya personas tremendamente democráticas que estén en contra de la violación a los derechos humanos, que entiendan lo que pasa con los derechos humanos, etcétera, etcétera, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, pero probablemente esas personas están acalladas y además están establecidas desde una perspectiva del temor. Lo veíamos con el discurso del general en retiro Vergara, cuando dice el marino con el corazón bien puesto. O sea, él establece un discurso donde efectivamente, lo que hemos hablado muchas veces, pues, Hassan, la construcción mediática del enemigo. Se establece una construcción mediática, y evidentemente una persona que está integrada en un cierto sector de la población, en el que sea, corre riesgos al ser el enemigo. Entonces yo creo que encontrar a esa persona debe ser tremendamente complejo. Yo te aseguro que debe haber, pero ahí el cambio, creo, y aquí te doy la palabra, Luis Mariano, el cambio tiene que ver con cambios de la institución, cambios ideologizantes de la institución. Las instituciones de las Fuerzas Armadas están tremendamente ideologizadas respecto a una forma de funcionar, y esa forma, lamentablemente, es la forma golpista, que es lo que vemos con el almirante en retiro Miguel Ángel Vergara. O sea, creen que esa es la lógica. La lógica es construir un enemigo que es peligroso, esta lógica de la guerra, digamos, constante, en la que estamos siempre funcionando en eso, construir un enemigo que es peligroso. Ya vuelve la Ale, ¿eh? Yo no voy a hacer pasar esto así como súper normal. ¿Estáis bien o no? Sí,
¿Sí? Ya, qué bueno, porque estábamos... Ya. Pero escuchemos a Luis Mariano. Sí, pues, Luis Mariano, eso quería decir cortito. Sí, mira, respecto de lo que dijo Hassan, yo creo que ahí hay que distinguir, porque al comienzo hablaste como de problemas institucionales, ¿no es cierto?, que impedirían la labor del gobierno. No, yo creo que ese discurso no corresponde, con cariño te lo digo, digamos, pero que es el discurso de la concertación, digamos. El discurso de la concertación fue no hacer las cosas porque la institucionalidad nos lo impedía. No es así. En este caso, los cambios tiene todas las facultades constitucionales el presidente de la República para destituir a los mandos de las Fuerzas Armadas o de Carabineros y nombrar otros. Piñera lo demostró de forma fehaciente. Piñera, estamos hablando de alguien que está imputado en estos momentos también por violar los derechos humanos. Piñera cambió 3 veces al general director de Carabineros. Exacto. Sí, como, que se puede cambiar no está en duda. La pregunta es ¿con quién se podría reemplazar para frenar la violencia? Bueno, Eso. mira, cualquiera va a ser mejor que un tipo que hoy día está imputado por violar los derechos humanos y que de partida puede usar su cargo para entorpecer la investigación. Porque la investigación se está haciendo al interior de Carabineros, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si el imputado está al mando de esa institución, va a poder entorpecer la investigación. Exacto. Así que cualquiera es mejor que Yáñez. Pero, o sea, tenemos un gobierno que durante el periodo que funcionó en la moneda chica debió preocuparse de tener las carpetas del alto mando de Carabineros y de identificar a quién podría ocupar el cargo, quien tenga las mejores credenciales. A mi juicio, que es lo que habría hecho yo, o sea, el primer día, el segundo día, como lo hizo Piñera, sacar al general director de Carabineros y nombrar a una generala directora de Carabineros. Estaba pensando lo mismo, una mujer. Estoy de acuerdo. Hoy día están en la línea de mando, que son generalas, que han sido, y no solamente de organismos auxiliares, porque hay una generala encargada de temas de derechos humanos, hay generalas que son jefas de zona, es decir, con mando directo de tropa. Podría haber buscado cuál era aquella generala de derechos humanos de Carabineros que daba mayores garantías y nombrarla. Y con eso dar una señal tremenda, ¿no es cierto?, de empoderamiento. Un nuevo gobierno se empodera de la policía, da un gesto, nombra a la primera general directora de la historia y tratamos de recomponer con esos símbolos la relación con la ciudadanía. Y tratamos de hacernos cargo, porque yo tengo claro, este gobierno tiene que trabajar con Carabineros, no hay otra policía en estos momentos, es la policía constitucionalmente existente, pero tiene que empoderarse de ella, no puede estar capturado por ella, y eso es lo que ocurre si tú mantienes a un tipo como Yáñez al mando de la policía. Pero mira, entonces, Luis Mariano, ahí yo creo que se han cometido todos los errores en la gestión política, donde no estamos pidiendo una transformación revolucionaria, estamos pidiendo que se utilicen las herramientas normales que tiene el presidente de la República para cambiar las cosas de forma gradual, ordenada, pero dando señales de hacia dónde vamos. Claro, y el silencio actual también es parte de eso, claro, ¿no? De lo en mismo que eso. tú estás diciendo. Claro. Hassan. mire, Luis Mariano, yo estoy de acuerdo potencialmente con sacar a Yáñez y reemplazarlo con una generala. Sin embargo, y eso insisto, la preocupación mía, si hemos estado conversando de cómo las Fuerzas Armadas de orden en Chile son ideológicas, si acá hay una ideología de la doctrina de seguridad nacional, donde estas personas son o peronistas o de derecha más o menos dura, ¿ya? Reemplazar una persona imputada por violación de derechos humanos con otra persona, ¿asume que esa otra persona no va a hacer todo lo posible para entorpecer las investigaciones? Si el problema que a mí me pena es esto de ir reemplazando a generales, que exactamente como hizo Piñera, sin que eso causó ningún cambio en la institución. Si lo que queremos no es cambio de cara, es cambio de las prácticas de la institución. Y lo que me preocupa es que cuando hablamos de esto, del poder que sin duda tiene el presidente, de ir cambiando las caras, es como decir, bueno, tenemos poder de también cambiar de AFP. Yo puedo ir de AFP modelo a AFP Habitat, pero estoy todavía atrapado en el sistema. Uno puede cambiar de general director de Carabineros a otro, pero estamos todavía dentro del sistema. No veo esto como una solución fácil al problema de la ideología de esa institución. No es una solución fácil, Hassan.
transformar la Fuerza Armada y la policía de esta mentalidad fascistoide en la que son formados es un proceso de mediano y largo plazo. Eso no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero hay que comenzar dando pequeños pasos, y un paso básico absolutamente indispensable era sacar al imputado por crímenes de lesa humanidad y colocar otro oficial, ojalá, como dijo una generala, para dar este sello de que las cosas están comenzando a cambiar, ¿ya? De que hay un camino distinto que estamos iniciando, y desgraciadamente la señal que se ha dado es de continuidad, y eso se muestra en las calles, ¿eh? La brutalidad de la policía sigue siendo la misma que teníamos con Piñera, ¿ah? Y aquí hay una responsabilidad directa del gobierno. El Carabinero está, para el control del orden público, bajo el mando de la delegada presidencial de la región metropolitana, en este caso, en todas las regiones del país. Ellos son los que tienen que dar las órdenes de disolver las manifestaciones. No es el mando policial autónomamente. De acuerdo al protocolo vigente de orden público, es el delegado presidencial el que tiene que decir cuándo, por ejemplo, una manifestación que está obstruyendo el tránsito se convierte en una carga desproporcionada y entonces puede ser disuelta. Pero solo entonces, cuando esa autoridad ha tomado la decisión de dispersar una manifestación que está generando esta carga desproporcionada. Si no, tenemos que partir de la base de que estamos en democracia o en algo parecido a una democracia y existe el derecho a manifestarse. El derecho a manifestarse pacíficamente lo tiene todo el mundo, nos guste o no nos guste las causas que están enarbolando. ¿Ah? A lo mejor a mí me parece excesivo políticamente, si quieres tú, la manifestación de todos los viernes en la Plaza Italia. Pero independientemente de lo que a mí me parezca, los que quieran manifestarse pacíficamente tienen todo el derecho a hacerlo. Y no es posible que sean reprimidos por eso. Yo veía imágenes del viernes pasado, donde el chorro del guanaco directamente a una persona que lo único que hacía era estar arriba de la vereda, ni siquiera estaba interrumpiendo el tránsito, enarbolando unas banderas. Y a ese ciclista que lo dieron vuelta, sí, claro, lo dieron vuelta en el aire y casi lo botan al río. Impresionante. Luis Mariano, quiero tomar algo que dijiste hace un ratito y que me parece importante. ¿Hay una generala que esté vinculada a los derechos humanos en este minuto dentro de la institución? Ahora. Porque me parece que ahí hay un elemento importante a propósito de lo que tú decías, porque me imagino que los cambios, y yo estoy de acuerdo con Luis Mariano respecto a que los cambios son paulatinos, pero por ejemplo, ese es un cambio muy potente, Hassan. ¿Por qué me haces así? Justamente los cambios paulatinos son los peores en este caso. Ya, pero ahí hay una señal, pues, Hassan. O sea, si tú pones a una generala que está a cargo de los derechos humanos y establece la dimensión de que efectivamente los derechos humanos se empiecen a enseñar, porque yo creo que hay que enseñar también a la institución. Si esto es un tema que se está estructurando desde siempre. Yo creo que ahí hay un cambio radical. No sé qué pensáis tú, Hassan. Voy a hacer la pregunta para Luis Mariano para tratar de cerrar ese punto, explicar cuál es mi preocupación con todo eso, porque yo comparto con él precisamente la preocupación profunda por la desidia del gobierno. Yo también tengo esa sensación que no están haciendo suficiente, que la policía sigue siendo brutal y que sigue violando los derechos humanos. Exacto. ¿Qué duda cabe frente a qué hicieron cuando se murió Francisca Sandoval, asesinada por los mismos grupos mafiosos que estaban controlando los vendedores ambulantes, que los policías estaban efectivamente coordinando con ellos? Evidentemente hay un enorme problema. La pregunta que tengo es ¿cómo podemos controlar eso? Hay una cosa, si me permite un segundo hablar de economía. En economía hay una cosa que cuando uno quiere nacionalizar una empresa, la peor cosa que uno puede hacer es anunciar, en un año más vamos a nacionalizar esa empresa. Yeah. ¿Por qué es la peor cosa? Porque los dueños de esa empresa se van a dedicar a vender todo lo que tiene esa empresa, destruirlo para que ellos puedan sacar plata de la cuestión. Entonces literalmente sacan el cobre de los muros porque saben que van a perder la propiedad. De la misma forma, anunciar y no actuar rápidamente con una institución, lo que termina haciendo es echando toda la institución encima, en contra del gobierno, sin tener un plan para reforma profunda. Si no tienen las mayorías en el Congreso para poder hacer una ley nueva para cambiar esto, me parece necesario la formulación de una estrategia alternativa para hacer cambios paulatinos, sino de cambios drásticos y no simbólicos. Por eso el tema de sacar los ex militares de la ANE
y tomar eso como potenciar la única institución que sí tiene control directo del gobierno para poder ir efectivamente quitando importancia de Sí, Carabineros, por sí, ejemplo, claro. alternativa. Y como hay distintas maneras donde podrían actuar, pero pienso que el debate de los que critican el gobierno de Gabriel Boric, como nosotros hemos hecho en este tema específico, ha sido insuficientemente profundo acerca de cómo deben hacer eso. Nos falta estrategia en eso, sigo pensando. Porque sacar a una persona como simbólico podría generar problemas. No, Hassan, no puedo estar de acuerdo contigo. O sea, ¿Por qué? No sacar a Yáñez es lo que genera todo el problema. Porque inmediatamente significa poner una barrera con una parte significativa de la ciudadanía que dice ¿cómo es posible que el mismo tipo que fue el responsable de las violaciones masivas de los derechos humanos, que el mismo tipo que fue el responsable de que le sacaran los ojos a cientos de personas, siga al mando de la policía? Eso es un gesto de encubrimiento del propio gobierno hacia un responsable de violar los derechos humanos. Eso no puede ser. Eso tendría que haber desaparecido el primer día del mandato de Boric. Ahí yo creo que no cabe ninguna discusión. Y buscar otro general o generala que pueda tener antecedentes relativamente decentes. Luis Mariano. Estamos de acuerdo. Es una institución problemática. Es una institución que es formada también en el culto al golpismo. Mira, yo en estos momentos tengo presentado otro recurso de protección. Trabajamos esto desde la Fundación Memoria Histórica en contra del general director de Carabineros por el nombre de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. La Escuela de Suboficiales de Carabineros se llama Fabriciano González Ursúa. ¿Ya? ¿Quién fue Fabriciano González Ursúa? Fue un policía que murió el 11 de septiembre de 1973 perpetrando el golpe de Estado. Entonces, durante la dictadura le pusieron a la escuela donde se forman los suboficiales el nombre de uno de sus mártires, caídos durante el golpe. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, mentaliza, adoctrina a todas las nuevas generaciones de suboficiales diciéndole que miren, esos son nuestros mártires que cayeron combatiendo a ese enemigo, al enemigo interno, ¿no es cierto?, que sigue estando en el país y que tenemos que seguir combatiendo, como lo combatió nuestro mártir. Entonces, esos cambios se pueden hacer, los puede hacer el gobierno. ¿Necesita una nueva ley? No necesita ninguna nueva ley. Cambia al general director de Carabineros y le dice, mire, vamos a buscar otro policía y vamos a renombrar la escuela de suboficiales. Le vamos a poner el nombre de cualquier carabinero que haya caído combatiendo la delincuencia. Hay cientos. ¿Por qué le tienen que poner el nombre de alguien que cayó en el golpe de Estado? No. Entonces, esos cambios lo puede hacer un gobierno que se empodera de la policía en el marco de las actuales normativas y va comenzando un proceso donde se logra, de alguna manera, relegitimar básicamente a esta policía para poder hacer el trabajo urgente, que no podemos esperar a las grandes transformaciones que son de mediano y largo plazo. Yo en mi tos escuchaba la conversación que estaban teniendo y me parece muy interesante que existan las dos posturas, ¿no? Por un lado, que pueda significar o no algo, digamos, que Yáñez salga. Pero más allá de Yáñez, ¿qué habrías esperado tú que el gobierno hubiese hecho, Luis Mariano, después de esas declaraciones de este exalmirante de la Marina? Que tú hiciste una querella por sedición. Sí. ¿Hubieses esperado que el gobierno también se pronunciara? Porque ni siquiera se ha pronunciado, hasta donde entiendo. Sí, ha guardado silencio. Yo creo que creen que esa es la mejor forma. Yo creo que al menos debió haber habido un comunicado del Ministerio de Defensa reconociendo, reafirmando el paso que dio la Armada a sacar ese comunicado, breve por lo demás, ¿no es cierto?, muy escueto, pero bueno, mal que mal sacó un comunicado distanciándose de las declaraciones de Vergara, señalando que había sido tomado por sorpresa el comandante en jefe, que no conocía el contenido de ese discurso. Bueno, eso genera, ese paso de la Armada yo creo que es significativo, y el gobierno debió de alguna forma saludarlo, realzarlo. Estamos hablando dentro de la misma Armada, fascistoide y todo lo demás, pero dentro de eso hay cierto movimiento político que se puede hacer para realzar los pasos positivos que se dan y tratar de aislar a los grupos más pro-golpistas.
¿ya? Ese saludo no lo vimos. ¿Ah? Debió eso haberse reafirmado, ¿no es cierto?, esto que decía el comunicado de la Armada, de que no están de acuerdo con el enemigo interno. Mira, que es valioso que lo digan al menos, ¿no es cierto?, formalmente. El gobierno Claro. debió haber reafirmado eso. Punto, Las Fuerzas Armadas pertenecen a todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, no cabe en el Estado de Chile el identificar enemigos internos. Somos todos chilenos y chilenas con posiciones políticas que pueden ser muy distintas, pero que se definirán a través de los mecanismos democráticos existentes. Y las Fuerzas Armadas dentro de eso no tienen otra labor que obedecer los mandatos que el pueblo va tomando democráticamente. Claro, porque Esa voz de la autoridad en el ámbito de la defensa no existió. El punto ahí, y yo lo comparto contigo, Luis Mariano, es que con esta declaración y sin tener una contraparte de quienes son representantes del Estado democrático, digamos, me pasa que hay gente que se puede asustar, que cree que estamos a puertas de un golpe de Estado. Bueno, claro. Y eso es una realidad. O sea, personas de la edad de mis viejos, Sí, pues que empezaron tienen a 70 y obvio, algo, digamos, que vivieron además el golpe. que vivieron el golpe, claro. que mi papá estuvo en la universidad durante la dictadura, con lo que eso implicaba en esos años. A mí, o sea, ellos se asustan, ¿cachai? Creen que puede venir un golpe de Estado ahora. Y si alguien no le pone freno a eso, esa campaña del terror cobra muchísima más fuerza. Bueno, Por algo cobra fuerza la campaña del terror que está haciendo la derecha, tanto con el gobierno de Boric como sobre todo con una próxima constitución. Es que es súper interesante lo que dice Luis Mariano, pero yo aquí... Donde además, recordemos, se desmilitarizan las fuerzas policiales. Pero aquí hay un elemento, un pequeño pelo en la sopa también. Debe ser complejo, Luis Mariano, no sé qué piensas tú al respecto, debe ser complejo para un gobierno que históricamente se ha confrontado también a las Fuerzas Armadas en el discurso, en el relato y en la acción, de pronto verse en el poder y tener que vincularse y negociar las acciones en definitiva. Yo tengo la sensación de, aquí me voy a poner medio freudiano, fíjate, pero yo tengo la sensación de que aquí hay como un sentido de culpa, como un sentido de pisar huevos, como un sentido medio raro, quizás inconsciente, donde, por ejemplo, una acción que lo que tú acabas de mencionar me parece que es preciso, es bien brillante en realidad. Es relevar la actitud democrática de la institución. Es más, releva a la institución incluso. Y no lo hacen. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Yo de verdad creo que aquí hay una cosa media freudiana. Soy bien honesto. Sí, bueno, a mí me cuesta entenderlo. Suponemos que quienes están hoy día en el gobierno son todas personas inteligentes, algunas incluso con experiencia política más o menos dilatada. El caso de la ministra de Defensa no es una recién llegada, no es una ex dirigente estudiantil que esté en un cargo de gobierno. Claro. Entonces tiene trayectoria, estuvo en la Comisión de Defensa, es decir, yo no sé dónde está el problema, ¿no es cierto? Pero lo que queda claro es que en primer lugar el gobierno no tuvo un plan de instalación. Es decir, no se dedicaron durante el tiempo que estuvieron en la moneda chica a decir, ya, miren, estas van a ser las medidas que vamos a tomar, pero de entrada. No para empezar a pensarlas cuando estemos en el poder, sino que de entrada, el primer día vamos a hacer una batería de cambios que demuestren, las cosas cambiaron. Y con eso se le da una señal a todos los actores, incluyendo Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros. Y el error que se comete al no hacerlo al comienzo es casi fatal, porque luego el gobierno pierde esa fuerza que tenía al inicio, ¿no es cierto? Porque al inicio todo el mundo quería el gobierno, ¿no es cierto? Boric con los niños, digamos, era una cosa maravillosa, la derecha en el suelo, porque estaba recién derrotada, no tenía ninguna capacidad de reaccionar, era el momento de haber hecho toda esta batería de cambios y de haber apuntado a un camino distinto. Cambio dentro de la legalidad, dentro de la Constitución actual. No estamos hablando de ninguna locura extrainstitucional, sino que usar sencillamente las herramientas que le da la actual institucionalidad al presidente de la República. No se hizo. Y ahora entramos en un periodo de desgaste, pues. Más allá de lo que sean cierto o no las encuestas, efectivamente hay un desgaste del gobierno, hay una serie de personas como yo que nos sentimos decepcionados, y hay una derecha que está pasando a la ofensiva con mucha fuerza.
¿ah? Entonces, las condiciones para hacer esos cambios ahora son más difíciles. Ahí yo creo que hay un error, pero que tiene que tratar de ser enmendado a la brevedad, porque esta estrategia del avestruz que está teniendo el gobierno, yo la leo así, digamos, de esconder la cabeza, no hace que los problemas desaparezcan. Los problemas siguen estando ahí, necesitamos un gobierno valiente que los encare, con responsabilidad, pero con valentía. Muy bien, Luis Mariano Rendón, abogado, vamos a estar pendientes de lo que suceda con las querellas que has presentado, digamos, que son muy valientes y vamos a estar mirando, por supuesto, todo lo que suceda ahí. Un abrazo enorme, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén Siempre muy bien. un placer debatir. Siempre es un placer conversar de esta forma y poner distintas posturas sobre la mesa, ningún problema con eso. Creo que justamente lo que creemos en este programa es que a discutir, a debatir, a conversar sobre los temas que importan, no hay que tener miedo. Nunca, aunque no se esté de acuerdo. No hay que poner la cabeza dentro de la tierra.